va a haber una de la glándula suprarrenal, ¿no? Bilateral. Va a haber un aumento de tamaño hasta 10 a 15 veces más. La corteza suprarrenal va a estar engrosada, puede presentar nodulaciones. Al corte lo hemiseccionamos, presenta una coloración amarronada, hay una deplexión de los lípidos. Las células proliferativas van a estar compactas, eosinófilas, sin lípidos, mezcladas con células claras, cargadas de lípidos. Va a haber una hiperplasia de las células corticotropas, ¿no? Aquí tenemos la imagen de la glándula suprarrenal. Y esta va a ser con pérdida salina, sin pérdida salina y ya una estimulación de la virilización, ¿no? Aumento de los estrógenos, va a haber una virilización. Ahora vamos a hablar de la parte de la insuficiencia córtico-suprarrenal, de la hipofunción, ¿no? Vamos a hablar y vamos a dividir en 3 patologías. Una que va a ser la insuficiencia córtico-suprarrenal aguda primaria, que es la crisis suprarrenal, seguida de la crónica primaria, que es la enfermedad de Addison, y por último, la insuficiencia córtico-suprarrenal secundaria. Las dos primeras, primarias, aguda y crónica, y la última, secundaria. Continuamos. Hablando de la insuficiencia córtico-suprarrenal aguda primaria, se da en personas con una insuficiencia córtico-suprarrenal que presentan crisis, se precipita por cualquier tipo de estrés, requiere un aumento inmediato de la secreción de esteroides, para mantener y así estar en un equilibrio, ¿no? Una homeostasis, ¿no? Esa sería una parte. Para el tratamiento, ese glucocorticoide exógeno va a haber una retirada rápida o la falta del incremento de la dosis en respuesta al estrés agudo, ¿no? Precipita así una crisis suprarrenal, por eso es aguda. ¿Y cómo se va a plasmar, ¿no? Esta patología? ¿Cómo se evidencia, ¿no? Mediante una hemorragia suprarrenal masiva, la cual daña la corteza suprarrenal, causando así una insuficiencia córtico-suprarrenal aguda. En un neonato, un parto prolongado, difícil, muy traumático, que haya hipoxia, cordón de por medio, entonces en estos pacientes se puede evidenciar, ¿no? El tratamiento de anticoagulación intravascular diseminada, para el tratamiento de anticoagulación intravascular diseminada, que va a haber un infarto hemorrágico de la glándula suprarrenal, ¿no? Ya a este nivel, ya la glándula suprarrenal ya va a tener una infección bacteriana, va a estar complicada, va a haber una infección diseminada y esto se va a evidenciar, se plasma en el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, ¿no? Que lo vemos a continuación. Este síndrome es característico que presenta un eczema purpúrico difuso, ¿no? Facial, como pueden apreciar, es bien violáceo. Es muy infrecuente. Esto caracterizado por una infección bacteriana grave, una septicemia ya generalizada. ¿Okay? Y es muy infrecuente este síndrome, ¿no? Y esto debido principalmente por una Neisseria meningitidis, ¿no? U otras bacterias virulentas como Pseudomonas, Pneumococos, Haemophilus influenzae, hasta Staphylococcus, ¿no? Va a presentar una hipotensión progresivamente rápida, presenta un shock circulatorio, va a haber una coagulación intravascular diseminada asociada a una púrpura generalizada a nivel de la piel, ¿no? Como se ve en la imagen. Va a haber una insuficiencia suprarrenal ya brusca, asociada a una hemorragia suprarrenal bilateral masiva, ¿no? Y esto a cualquier edad, hay un predominio a nivel de los neonatos, a nivel de la infancia, ¿no? En cuenta presenta, como podemos apreciar, en la imagen derecha, hay una hemorragia, hay una extravasación eritrocitaria, como pueden apreciar, y va desde la médula, desde esta porción, hasta la parte de la corteza, hasta parte de la cápsula, ¿no? Entonces, hay los sinusoides venosos de la pared que están adelgazados, por eso hay esa fragilidad capilar
Entonces esto hay que tener en cuenta, ¿no? Deja islas con células corticales reconocibles y reconocibles. Entonces, si aprecian, pueden haber múltiples eritrocitos. Entonces, esto se ve a nivel de la microscopía, ¿no? Entonces, ya se evidencia, son glándulas suprarrenales que presentan sacos de sangre coagulada. Entonces, esto es específico del síndrome de Waterhouse-Friderichsen, ¿no? Continuamos. ¿Ven? Hay en la arquitectura, hay una pérdida arquitectural del parénquima cortical de la glándula suprarrenal, ¿no? O sea, es escaso. Lo único visible sería esta porción, ¿no? A nivel microscópico. El diagnóstico y tratamiento inmediato, si no, mueren en horas o a pocos días, ¿no? De ser diagnosticadas. Pasamos a la enfermedad de Addison, que es la segunda, la cual es un trastorno infrecuente causado por una destrucción progresiva de la corteza suprarrenal. La anterior era aguda, esta ya es más crónica, es progresivo el daño. Entonces, las manifestaciones clínicas no aparentes, hasta el 90% de la corteza está comprometida, es más frecuente en caucásicos y hay un predominio por el sexo femenino, ¿no? En cuanto a la patogenia, varias enfermedades afectan la corteza, por ejemplo, linfomas, amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, infecciones fúngicas, hongos, todo lo que es hemorragia suprarrenal, ¿no? Como pueden apreciar, ya se ven una mayor hiperpigmentación en las zonas, hipopigmentación en otras, a nivel de la mucosa, no solamente en la mucosa gingival, sino también en la rectal, ¿no? Y se debe principalmente en el 90% de los casos a una suprarrenitis autoinmunitaria, ¿no? Es autoinmunitaria la primera causa, un 90%, seguida de tuberculosis, después del SIDA y por último metástasis, ¿no? Entre otras causas están las causas genéticas. Vamos a hablar de la primera, ¿no? De la autoinmunitaria, un 80 o un 90%. Va a haber una destrucción autoinmunitaria de las células esteroidogéneas con autoanticuerpos contra varias enzimas clave, ¿no? Principalmente la 21 hidroxilasa, la 17 hidroxilasa, ¿no? En cuanto van a presentar una manifestación aislada, un 40% de los casos, aparte del síndrome de poliendocrinopatía autoinmunitaria, que es el APS 1, 2 y 4, ¿no? Esto debido a un 60% de los casos. En el primero, en el APS1, va a presentar candidiasis, distrofia ectodérmica y va a estar asociados va a haber anticuerpos contra la interleucina 17 y la interleuquina 22, ¿ok? En cambio, del APS2 va a haber manifestaciones, va a haber una combinación de una insuficiencia suprarrenal y una tiroiditis autoinmunitaria, ambas a nivel de la tiroides y de la afección suprarrenal. Esta es la más prevalente de las tres. Y por último, la menos frecuente, que la APS4, es caracterizada por una suprarrenitis más fenómenos autoinmunitarios, ¿no? Esa es la poco frecuente, la con menor incidencia, ¿no? Ahora, seguida por la tuberculosis, ¿no? Como pueden apreciar, vamos a ver alguna imagen, sí. Va a haber infecciones por hongos, por el bacilo de Koch específicamente, va a haber una suprarrenalitis tuberculosa, un 90% de los casos, va a ser un poco infrecuente, una asociación activa de otros órganos, específicamente, obviamente, si es tuberculosis, lo vamos a asociar a lo que es pulmón y a aparato genitourinario, ¿no? Entonces va a haber una afección por hongos, va a ser una enfermedad diseminada por histoplasma, también aparte del bacilo va a estar el histoplasma, capsulatum, entre otros, ¿no?
después seguida del SIDA, el cual va a presentar mayor riesgo de complicaciones infecciosas y no complicaciones infecciosas, ¿no? O sea, siendo, siendo específicamente en este tipo de pacientes, ¿no? Inmunocomprometidos. Y por último, metástasis. ¿De qué órganos específicamente? De pulmón y de mama, ¿no? Entonces va a haber metástasis de pulmón y metástasis de cáncer de mama. Y por último, las causas genéticas. Va a haber una hipoplasia suprarrenal congénita, la enfermedad infrecuente ligada a un cromosoma X, ¿no? A la mujer. Va a haber una mutación del gen NROB1, adrenoleucodistrofia que va a presentar, y esta va a ser una mutación del gen ABCD1, ¿ok? Como hemos dicho, en cuanto podemos apreciar en la imagen derecha, una de las causas que era la de la tuberculosis, ¿no? Como pueden apreciar, esta es un granuloma, va a haber una reacción inflamatoria granulomatosa, ¿no? Entonces, con forma de granuloma y a mayor aumento, ¿qué se ve? Estas células gigantes multinucleadas de tipo Langerhans, ¿ok? En forma de C. Mis estudiantes ya saben, se los he repetido todo el año, esta célula específicamente, porque la vemos en diferentes patologías, y ahora la vemos nuevamente en la enfermedad de Addison, una causa ya más de tuberculosis, de una infección. Y por ende se realiza técnica especial de Ziehl-Nielsen, la cual marca positiva, si evidencian, este es el bacilo de Koch, bien alargado, es positivo, y siendo una cruz de 3, ¿no? Ese es el bacilo ácido alcohol resistente, el cual fue positivo, una cruz. Doctor, ¿Okay? disculpe, Sí, ¿está con el puntero? sí, No ¿no lo se ve? vemos. Bueno, yo no lo veo. ¿No lo ven? Ahora, No, doctor. aquí, a ver, ahí, ¿lo ves? Ahora sí. Ya, vos me dices cualquier cosa. Entonces, este es el bacilo, ¿no? Y este es el granuloma, obviamente. Esta es la formación del granuloma y las células gigantes multinucleadas de tipo Langhans en forma de C forman los núcleos y este es el bacilo. Esta sería la característica de una de las causas de la enfermedad de Addison, ¿no? En cuanto a la morfología, va a haber una suprarrenalitis autoinmunitaria, las glándulas contraídas, irregulares. En cuanto a la histología, va a estar la corteza con células corticales residuales dispersas. Van a estar con colapso con tejido conjuntivo, va a haber un infiltrado linfoide, que este va a ser variable a nivel de la corteza y que este se puede extender hacia la médula. ¿Ven? El infiltrado inflamatorio, todos esos puntos azules son linfocitos, ¿no? Es un infiltrado inflamatorio crónico. Mencionamos ya la tuberculosis y siendo un carcinoma metastásico de la glándula suprarrenal, aumenta de tamaño y hay un desplazamiento dependiendo también el tipo de cáncer, como hemos el más específico, un adenocarcinoma. En pulmón va a formar glándulas, ¿no? Entonces va a ser una estirpe diferente a lo que estamos habituados a ver en la glándula suprarrenal, ¿no? En cuanto a la clínica, va a tener un comienzo insidioso, ¿ok? Manifestaciones iniciales, va a haber una debilidad progresiva, fatiga rápida, trastornos digestivos como anorexia, náuseas, vómitos, pérdida de peso, diarrea, va a haber una hiperpigmentación de la piel, zonas expuestas al sol, zonas de depresión como son los codos, también hiperpotasemia, hiponatremia, depleción del volumen y una hipotensión, ¿ok? Vamos a ver. Continuamos. Ahora vamos a hablar de la secundaria, ¿no? De la última, que es una insuficiencia córtico suprarrenal secundaria. Entonces, cuando hablamos de secundaria ya asociamos a lo que es el hipotálamo
y la hipófisis, ¿no? Es un trastorno del hipotálamo, de la hipófisis. Este puede verse a lesiones, a metástasis, a irradiación de la misma, algún tratamiento a ese nivel, el cual disminuye la secreción del ACTH, ¿no? Va a haber una administración prolongada de glucocorticoides de manera exógena. No hay una hiperpigmentación. Está caracterizado por una secreción deficiente de cortisol, andrógenos, sin la síntesis normal de aldosterona. No va a haber una hiponatremia, no hay una hiperpotasemia. A diferencia de las anteriores patologías que hemos visto a nivel de la clínica, esto nos orientaban, ¿no? Al ser secundaria ya no se evidencia estos signos, ¿no? Hay una deficiencia de la ACTH aislada, algunos como componente de un ¿cómo es? Panhipopituitarismo asociado, ¿no? Que puede estar asociado a múltiples deficiencias de la hormona trófica. De esta manera, identificamos que es secundaria. En cuanto a la morfología, ¿cómo evidenciamos? Nos basamos en el tamaño, ¿no? Que este es reducido, o sea, está normal. Entonces, ya tenemos que buscar otra causa y a otro nivel, ¿no? A nivel de la hipófisis. Entonces, son glándulas pequeñas, aplanadas, color amarillento, la corteza está reducida, más atrófica, una cinta delgada va a presentar, que va a estar asociada a la zona glomerular y a la médula, que va a estar normal. Va a estar la zona glomerular más afectada, ¿no? A nivel de la corteza. Esta va a ser a nivel de la macroscopía. Ahora, continuamos con las neoplasias córtico-suprarrenales. Estas neoplasias córtico-suprarrenales hay que tener en cuenta los adenomas y los carcinomas, que esta va a ser igual en adultos. En niños va a haber un predominio por los carcinomas, por lo maligno. Son lesiones más esporádicas, presentan dos síndromes familiares, que va a ser el síndrome de Lille-Framenil, que va a presentar una mutación ligera, va a presentar una mutación de la línea germinal del TP53. A diferencia del síndrome de Big-Wiedemann, el cual presenta una afección del gen que codifica la IGF-2, ¿ok? Va a haber adenomas funcionantes asociados, que va a ser el hiperaldosteronismo y el síndrome de Cushing. El carcinoma más asociado a una neoplasia virilizante. Eso tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta la morfología en este tipo de neoplasias. Los adenomas principalmente, como pueden apreciar, es una lesión bien delimitada. Sí, esto es la corteza, ¿no? La parte más delgada externa, la parte más amorronada interna es la médula, y esta lesión nodular es el adenoma, ¿no? Pueden fijarse el tamaño hasta 2.5 centímetros de la corteza adyacente, normal, es un adenoma no funcionante. Tener en cuenta la superficie de corte, qué coloración, amarillenta, puede ser levemente amarronada. En cuanto a la microscopía, son células similares a la corteza suprarrenal, ¿no? Son núcleos monomorfos, ¿no? Pequeños, cierto grado de pleomorfismo. No les voy a decir que no, porque si hay unas que son un poco más grandes, entonces hay una ligera atipía, pero no es significativa, ¿no? Además, si se realiza, hay que tener en cuenta las vacuolas. ¿Ven estas áreas blancas? Entonces, las vacuolas, la actividad mitótica que va a ser escasa, por ende se realiza un Ki-67 y siendo esto positivo en menos del 5% de los casos, o sea, casi nada, no se evidencia, es casi negativo, ¿no? Tener en cuenta que expresa el factor esteroide 1, que es el SF1 e inhibina alfa. Entonces son células monomorfas, del mismo tamaño, vacuolas.
En cambio, si hablamos ya de carcinomas córticos suprarrenales, ven la diferencia en la transición, son lesiones ya grandes, hay una disrupción de la cápsula. ¿Ven la cápsula hasta dónde llega? ¿Ven el puntero? A la señorita que me preguntaba el puntero, ¿lo ve? No, doctor. No lo ve. A ver. ¿Ahora lo ves? No. ¿Lo ves? No, doctor, podría, pero dibujarlo como hace un momento, un lapicito rojo. Ahí lo ves, la corteza. Sí, doctor, ahora sí. Entonces, ven la diferencia, que hay una extravasación, la corteza que está bien delimitada y el tumor exageradamente atraviesa, ¿no? Entonces hay una invasión ya de la corteza, de la cápsula, entonces ya son signos de malignidad. Además, evidencia en su interior estas áreas negruzcas, que son ya áreas de necrosis, hemorragia, algunas tienen a este nivel una formación, cambios quísticos presentan. Entonces, ya el tamaño ya es aberrante, más de 20 centímetros. Entonces, son cosas ya que son muy llamativas, ¿no? La tendencia, tengan en cuenta la localización de la glándula suprarrenal, ¿no? Al estar cerca de la vena cava y de los ganglios linfáticos, la diseminación es muy frecuente, ¿no? Entonces hay una metástasis muy rápida de este tipo de cáncer, ¿no? En cuanto a la microscopía, podemos evidenciar ya estas células gigantes, monstruosas, bizarras, ¿no? Ven esta célula, entonces multinucleada, entonces ya es bien bizarra, ¿no? Ahora, si se realiza un Ki-67 a este nivel, obviamente sale fuego, ¿no? Algunas son binucleadas, como es este el caso, binucleadas, multinucleadas, esa parece una célula gigante multinuclear de tipo cuerpo extraño, pero no es simplemente el carcinoma. Todas presentan nucleolos evidentes, como esta. Entonces, citoplasma amplio, sinófilo. Entonces, ya son características ya aberrantes. ¿Ok? Continuamos con lo que es la médula suprarrenal. Ya la porción inferior con lo último, y con eso ya culminamos. Vamos a hablar que está formada por células cromáfines y células de sostén o sustentaculares, que son estas, ¿no? Pueden apreciar a este nivel las células cromáfines más eosinófilas y las células ganglionares simpáticas. Estas células las vamos a ver ya, se puede evidenciar en otros niveles, a nivel del colon específicamente. Entonces, fuente principal de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina a nivel de la médula, ¿no? Enfermedades más importantes son las neoplasias, es la neoplasia de células cromáfines, que es el feocromocitoma, seguro ya lo han escuchado, son neoplasias neuronales, también los tumores neuroblásticos. Vamos a hablar el primero del feocromocitoma, el cual presenta una neoplasia de células cromáfines secretora de catecolaminas, causa infrecuente de hipertensión, la cual se corrige simplemente con la corrección de la cirugía, ¿no? O sea, se hace una extirpación de la neoplasia, pum, y listo, el paciente normal. Hay una característica del feocromocitoma que es la regla de los 10, que va a ser el 10% son suprarrenal, el 10% de los feocromocitomas suprarrenales esporádicos son bilaterales, es bajo el nivel, el 10% son malignos, presencia de metástasis a distancia, el 10% no están asociados a hipertensión, que es bajo. La mayoría está asociada a hipertensión, ¿no? El 25% son portadoras, hay una mutación de la línea germinal oncógena, ¿ok? Los genes afectados
presentan dos amplias clases. La primera, que potencia en la señalización la vía de recepción del factor del crecimiento RED y del NF1, incrementan la actividad y estabilizan de dos factores de crecimiento inducidos por hipoxia. Uno sería el IF1 alfa y el IF2 alfa, ¿ok? Tratamiento de la resección. Cuanto a la morfología, como pueden apreciar, son lesiones circunscritas, pueden pesar de 1 gramo de 1 kilo a 4 kilos, son masas, como pueden apreciar, la coloración son hemorrágicas, grandes, son bien delimitados, presentan trabéculas fibrosas, como es el caso. Aquí se puede evidenciar las trabéculas, la vascularización, el aspecto lobulado interior, algunas pueden estar cavitadas, ¿no? Al corte de coloración oscura, ¿no? Por la hemorragia, por la cantidad de necrosis. Y en algunos casos, o sea, ya borran la glándula suprarrenal, ¿no? Es escasa, es remanente. Si se pueden apreciar en la derecha, esta es la glándula remanente y esta porción es lo más normal que queda. Lo demás está tomado, ¿ok? Hay mucha necrosis, como es esto. Es necrosis, necrosis, necrosis y leves cavitaciones, ¿no? Ahora, en cuanto a la histología, ¿qué vamos a ver? Son células, esta es otra imagen, igual mejor delimitada, ¿no? Pero igual presenta áreas de hemorragia múltiples. En cuanto a la histología, presenta grupos de células cromáfinas o células principales poligonales, afusiformes, como pueden ver, algunas ya son un poco más alargadas. Después presentan nidos o bolas pequeñas, que son las cell vallen, que eso es característico del feocromocitoma, si acuérdense de este nombre, ¿ok? Después el citoplasma granular, fino, esto se puede evidenciar mejor con la tinción de plata. Va a haber núcleos redondos, ovoides, cromatina punteada, y como pueden apreciar el núcleo como es, en sal y pimienta, ¿ok? El núcleo tiene algunos puntos negros, otros puntos blancos, entonces simulan a un neuroendocrino, ¿no? A un núcleo con forma de sal y pimienta. Las células principales reaccionan a marcadores neuroendocrinos, ¿a cuáles? Cromogranina y sinaptoficina, ¿no? Estas van a ser positivos con inmunohistoquímica. Y esto se ve con una microfotografía, las granulaciones, esta lámina, estas rayas a nivel de la membrana. En cuanto a la clínica, presenta una manifestación clínica predominante, una hipertensión en el 90% de los casos. Como hemos dicho, es muy frecuente. Solo el 10% no está asociado a hipertensión. El 2/3 sufre de episodios de paroxísticos asociados a taquicardia, palpitaciones, cefalea, sudoración, temblor, sensación de temblores. Tener en cuenta el diagnóstico va a ser por el aumento excesivo urinario de las catecolaminas libres y de sus metabolitos. El tratamiento, al ser un tumor benigno, aislado, el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿no? Con tratamiento pre e intraoperatorio de bloqueantes adrenérgicos. Se hace una resección de la lesión, como están bien delimitados, no hay problema, y son lesiones multifocales, ¿no? El tratamiento farmacológico para la hipertensión a largo plazo, ¿no? Para cefalea, hipertensión, palpitaciones, tumor, temblores y ansiedad, ¿no? Y por último, llegamos a los síndromes MEN, ¿no? Que son los síndromes de neoplasia endocrina múltiple. Múltiple hago referencia a varias localizaciones, ¿no? Como pueden apreciar, la pituitaria, un adenoma, va a haber hiperplasia de la paratiroides a nivel del páncreas o de la suprarrenal, ¿no? Entonces va a haber una afectación múltiple a órganos endocrinos, ¿no? Puede haber hiperplasia, adenomas o hasta carcinomas, ¿no? Como es un carcinoma de tiroides, un carcinoma medular de tiroides.
Varias características que diferencian los tumores endocrinos esporádicos. La aparición de edad más temprana, son más jóvenes, aparecen en múltiples órganos endocrinos, que puede ser sincrónico y metacrónico. Sincrónico sería menos de 6 meses que aparece una